En Nueva York habían 4 grados a la hora del contacto, son las 11 de la mañana aproximadamente, 11. ¿Qué horas tenemos acá? Tenemos una hora menos. Son las 12:05 allá en Nueva York. En Temuco hasta ahora, ¿qué temperaturas piensa usted que tenemos, Carlos, con esa condición que anda usted hoy día en polera al mediodía? Según esto, hay 16 grados. 16 grados. Muy bien. Yo diría que la sensación térmica es 19 grados. 20. Dejémoslo en 20. Un Bien. par. Bueno, y estamos yo iniciando estaba el otoño. abrigado. Iniciando el otoño. ¿Perdón, cómo? Allá está iniciando la primavera. En el país del tío Sam. Efectivamente, en el hemisferio norte están ya iniciando la primavera, nosotros el otoño. Pero ¿sabes qué? Yo estaba dentro del aula magna recién, en el despacho anterior, yo andaba con parca. Ah, mire. Y porque estaba nublado, podríamos decirlo, pero salimos y estaba bastante agradable la temperatura. De hecho, don Jonah también se sacó la manta de Castilla que andaba trayendo porque él es más friolento que yo. Sí. Oye, estamos acá porque se están viviendo los procesos de inauguración de años académicos. Están recién ingresando, ¿cierto?, los estudiantes a las clases ya en la Universidad de la Frontera, la semana pasada, para ser más exacto, esta semana con algunas ceremonias, actividades varias también en la recepción de los estudiantes de la Universidad de la Frontera. En ese sentido, el día de ayer fue la Facultad de Odontología la que dio la bienvenida a un nuevo año académico con muchos desafíos en esta facultad, Miguel Ángel, centradas principalmente en un hecho que se va a vivir en algunas semanas más, un mes más para ser más exacto, cuando ya vengan el traslado definitivo al edificio que se construyó en Prieto y que va a tener las dependencias de la Facultad de Odontología. En esa línea y en ese contexto es que se da inicio a este año académico y fue el decano de esta facultad, Gonzalo Oporto, que nos dio más detalles de los desafíos que se vienen para este 2023. Normal que los años anteriores, con ya el cese un poco de las restricciones producto de la pandemia, esperamos operar de forma un poco más normal. Y para nosotros es un año que nos tiene bien expectantes y bien contentos, ya que está finalizando la construcción del nuevo edificio de clínicas y vamos a comenzar a operar ya en todo nuestro trabajo clínico de pregrado y de especialidades en este nuevo edificio de clínicas, así que estamos también expectantes con eso que pronto se viene. Para el mes de mayo está presupuestado eso, Miguel Ángel, lo cual es bastante positivo. De hecho, las clínicas ya están instaladas y están en los trámites finales para poder instalarse. En ese contexto, se contó con una visita importante para poder hablar de un tema relevante que tiene que ver con la pandemia. ¿Podemos hablar del fin de la pandemia, de que por fin está esa luz al final del túnel? Eso fue un tema de conversación y que pudimos tener también con un entrevistado bastante interesante, que es el doctor Sebastián Ugarte, que fue parte clave, importante de todo el proceso, especialmente en materia educativa, en medio de la pandemia. Pero la pregunta es, Miguel Ángel, ¿estamos hablando del fin de la pandemia? Esto fue lo que nos dijo el doctor Ugarte. Escuchemos. Bueno, efectivamente nos estamos acercando al fin de la pandemia y la Organización Mundial de la Salud, viendo las cifras, en algún momento va a comunicar que pasamos a estar en un periodo post-pandemia. Pero uno de los puntos que voy a intentar aclarar durante esta conferencia es qué significa eso. ¿Significa que eliminamos el virus en el mundo? Probablemente no.
¿Significa, no es cierto, que erradicamos el virus en Chile? Probablemente no. ¿Indica eso que va a haber una conflagración del virus que va a generar un gran rebrote mundial? Probablemente no. Y la tesis que voy a plantear es que muy probablemente vamos a estar en un periodo post-pandemia donde vamos a cohabitar con el virus y todos los años vamos a tener cierta cantidad de casos de enfermedad por coronavirus y va a quedar registrado dentro de las estadísticas de otros virus respiratorios como parainfluenza, influenza, rinovirus, etcétera. Sumarse a la estadística, en definitiva, por virus respiratorios, es lo que señala el doctor Ugarte, haciendo énfasis también en lo que podemos conversar, en la importancia que es ser parte del proceso de vacunación. ¿Por qué, Miguel Ángel? Porque podemos ver también algunas cosas positivas que nos deja o que debería dejarnos toda esta pandemia, porque recordemos que durante la pandemia, cuando se estuvo el uso de mascarillas, disminuyeron los resfríos virales, ¿cierto? Respiratorios, y eso fue también en parte gracias a las mascarillas que estábamos utilizando. Pero, ¿qué cosas positivas nos deja esta pandemia? Escuchemos al doctor Sebastián Ugarte. Debería ser una de las enseñanzas que adquirimos, pero desgraciadamente uno no sabe hasta qué grado la población adquirió el hábito. Vimos que en Asia sí se consiguió. En Asia, después de los brotes de gripe aviar, la población usa mascarilla normalmente en invierno y es parte como de la urbanidad respiratoria. Si hiciéramos eso en Chile, disminuiría no solo coronavirus, sino todos los otros virus respiratorios, y eso sería muy positivo. Eso ojalá sea una de las lecciones que nos haya dejado la pandemia, pero no puedo asegurarlo, pero tengo el deseo, más que la seguridad, que así sea. Pero también hay otras lecciones que nos deja. Una de las lecciones que nos deja, muy sutiles, pero que hay que reflexionar, que aunque tú tengas la mejor previsión, tengas el mejor plan de salud y quieres tener protegido tanto a tu esposa, a tus hijos, como a ti mismo, si llega un virus y enfermas a alguien que tú ni siquiera conoces, en un barrio donde tú no vives, la enfermedad te puede llegar a tu casa y enfermar a tu familia también. Entonces hemos aprendido que indudablemente los seres humanos, no importa la educación, la situación social y económica que tengan, estamos unidos, queramos o no queramos. Todos iguales, es lo que trata de decir en cierta medida, ¿cierto, Miguel Ángel, el doctor Ugarte, que esta pandemia no discriminó entre estatus sociales, entre distintas profesiones, abarcó a todos por igual. Llama también a tener un resguardo, un cuidado de que en cualquier contexto uno se puede contagiar y que deberíamos también extenderlo para el día a día, al tener los resguardos necesarios, obviamente, que una enfermedad puede afectar a cualquier persona por igual. Importante también lo que señalaba respecto al uso de las mascarillas en el periodo de invierno. También mencionando obviamente que nosotros acá tenemos un problema de contaminación importante en esta época del año. Entonces, varias cosas que deja la conversación que pudimos sostener con el doctor Ugarte. Claro, que dicho sea de paso, Carlos, él se formó en nuestra universidad, la Universidad de la Frontera, él es ex ufroniano, y siempre lo ha dicho. Y lo otro es que comparto absolutamente lo que dice el doctor Ugarte. A mi juicio, ¿qué nos deja? Bueno, lo negativo
¿para qué decir? Todo lo tenemos claro en cada uno de nuestros hogares, podemos ahí validar lo duro que fue este tiempo. Pero en lo positivo, primero el lavado de manos, que nos recordó que es importante. Y segundo, que el usar la mascarilla no es un tema de estar enfermo, es un tema de prevenir. Antes uno veía a una persona con mascarilla y decía, oye, ya está en las últimas. Y hoy día vemos la mascarilla con respeto y cada vez que la podemos usar, la usamos. Cada vez que vamos a un centro asistencial tenemos que usar mascarilla y salimos con ella. A veces se nos olvida y seguimos por el centro y nadie nos mira como un aparato raro, Carlos. Sabes que en ese último punto tiene mucha razón. Uno a veces va a hacer algún trámite o algo al hospital o algún centro asistencial y después se olvida sacar la mascarilla. Es una realidad. Pero tienes razón. No se mira a la gente como bicho raro por utilizar la mascarilla. Y ojalá también sea entendido de esa forma ahora que se acerca el invierno. Cuando anden virus respiratorios, aquellas personas que anden con algún síntoma también contribuyen a la comunidad utilizando la mascarilla para evitar la propagación de los virus y de esa forma ayudar a evitar que se vaya generando congestión en las urgencias de los centros asistenciales. Fíjese que yo ayer hacía reflexiones, estaba en la fila del supermercado y estaba, como lo estamos haciendo ahora, todos pegaditos. Y yo decía, hace, ¿cuánto? 6 meses, 1 año, y teníamos que mantener el metro de distancia. ¿Y cómo lo medíamos? Con el carro. Ahí gráficamente le decía, 1 carro de distancia es lo que le permite evitar el contagio. Pero ya en esas cosas ya nos hemos ido olvidando, Carlos. Bueno, hay personas y personas, algunas lo obviaron, otras lo siguen manteniendo en los supermercados. De hecho, hay mucha gente que todavía va con mascarilla al supermercado. Ahí va a ir dependiendo de cómo lo va adaptando cada persona. También influye mucho. Hay muchas personas, por ejemplo, que salían de su casa solo a hacer trámite, entonces ocupaban la mascarilla mucho menos que otras. No sé si recuerda cuando estábamos haciendo el programa, recorriendo la región, igual eran largos trayectos donde teníamos que estar con mascarilla. Va a ir dependiendo también del uso que se le fue dando en cada momento a la mascarilla. La recomendación que podemos hacer ahora es que el uso de la mascarilla en periodo de invierno sí contribuye y sí es un elemento que nos va a poder ayudar a cuidar al otro, a mis seres cercanos, por cualquier virus que ande dando vuelta por el aire, que sabemos que suele pasar en el periodo de otoño-invierno a lo largo de todo nuestro país y del cono sur en general. Sí, y pudimos ver también el otro lado del profesional de la salud y con el doctor Ugarte, que se hizo una figura amable, amigable, desde la pantalla con quien lo estaba mirando, porque entendió que era un momento tan difícil que la gente no entendía muchas cosas, tuvimos que aprender muchos términos, pero era un momento en que la salud debía estar muy en la calle, muy en la casa, muy cercana y con frases y con además términos que todos pudiéramos entender. Era un momento difícil porque estábamos pensando, Carlos, en que aquí era de vida o muerte. ¿Cuántas personas fallecieron? ¿Cuánta gente, incluso siendo profesionales, siendo médicos, gente que estaba muy cercana a nuestra, de pronto nos enterábamos que falleció a consecuencia de este, dije varias veces, maldito virus? Alguien me reparó, me dijo, ojo con eso, porque claro, también aquí hay una oportunidad de gente que ha encontrado muchas oportunidades, incluso en el ámbito laboral, Carlos. Producto de la presencia de este virus. Claro, maldito para quien significó la muerte, pero fue un momento también distinto para quien encontró una oportunidad de tener otro recorrido en la vida. Bueno,
Eso es, Carlos. La verdad es que da para harto. Y qué bueno que se haga estas reflexiones ahora, Carlos, ¿ah? Porque de pronto nos quedamos solo con una mirada, pero uno empieza también después a mirar más tranquilamente, más en la distancia de los hechos y tiene también otra observación de esta situación. Sí, fueron 2 años y un poquito más, bastante complejo, Miguel Ángel, de mucho estrés para toda la gente, para todas las personas. Entonces, el comenzar a hacer este análisis, hay que estar atento a lo que va realizando o el avance que va dando la Organización Mundial de la Salud. Y, por otra parte, la invitación. A nivel nacional no supera el 25% el proceso de vacunación de la vacuna bivalente. La invitación es a vacunarse, contribuye a evitar contagios. Recordemos que cualquier virus en personas que tienen enfermedades de base puede ser mucho más complejo. Entonces, aquellas personas que quizás no las tenemos que contribuir de esa forma y vacunándonos es una de las opciones, Miguel Ángel. Sí, claro. Oiga, una consulta a propósito de odontología y del servicio que presta a la comunidad. ¿Cuándo se traslada ya definitivamente el CODA hasta Prieto Norte, donde van a estar las nuevas instalaciones? Lo que nos decía el decano cuando conversamos con él es que los equipos ya se trasladaron, faltan algunos temas de permisos, pero ellos estiman que durante el mes de mayo va a estar funcionando ya en ese espacio todo lo que tenga que ver con la Facultad de Odontología, incluido lo que usted me menciona. Claro, y actualmente el CODA sigue acá en la Facultad de Medicina, en el sector de Mon, al llegar a Claro Solar. Eso es calle Freire, si no me equivoco. Sí, sí. Ese tramo pequeñito. Efectivamente. Y importante señalar que el edificio que se hizo cuenta con medidas que en caso, ojalá no sea así, volvamos a tener algo similar a lo que vivimos con el coronavirus, pueda seguir funcionando porque va a tener todas las medidas de seguridad para poder hacerlo. De esa forma se estableció para evitar que tenga que cesar su funcionamiento en caso de una emergencia sanitaria como la que vivimos hace muy poquito tiempo. Entonces, importante que es un edificio con todos los elementos tecnológicos para funcionar y que si todo anda, recuerdo lo presupuestado, durante el mes de mayo ya debería estar funcionando ahí en calle Prieto Norte. Ve, eso es otro elemento, pues. Hasta la construcción de establecimientos de salud recogieron las medidas de protección frente a una pandemia tan grande que el mundo enfrentó hace poquito. Pues. Sí, de repente nos olvidamos, pero ¿cuánto hace? De hecho, técnicamente todavía estamos en pandemia. Lo que pasa es que ya la situación es menos caótica. Sí, en estricto rigor todavía estamos en pandemia, mientras no se diga lo contrario. Seguimos teniendo una tasa de contagios de 2 dígitos, superior al 10%, al 13% si no me equivoco. Entonces, todavía está ahí. Claro, ahora el virus da quizá un menos fuerte, podríamos decirlo ahí de manera bien coloquial, pero han sido tiempos difíciles y hay que adecuarse a eso. La construcción, la educación, lo hemos hablado con este mecanismo híbrido, ¿cierto?, que mezcla lo tecnológico con lo presencial. Todo se ha ido adecuando, Miguel Ángel, en distintos ámbitos, pero ya nos estamos acercando al fin de esta pandemia y por fin ya viendo la luz completa al final del túnel. Claro, Patricio Jorquera nos dice, tiene toda la razón, el doctor Ugarte, ese hombre es un sensei en su rubro. Bueno, Carlos, seguimos atentos, gracias por ese informe y por este día que de otoño tiene re poco hasta ahora, más tiene cara de verano. Yo diría primavera. Primavera.